Esta noche hablaremos de un tema que en mis programas he abordado mucho y sobre todo a fondo por la importancia y el impacto que tiene la diabetes, el asesino silencioso. Y es que en México y en el mundo ya ha alcanzado proporciones epidémicas. Para que vean la gravedad del problema, les cuento que 9.17 de los adultos mexicanos han sido diagnosticados con diabetes, es decir, 6.4 millones de habitantes. Sin embargo, el total de adultos con esta enfermedad podría ser mucho mayor debido al porcentaje de diabéticos que no sabe que la padece. En el mundo existen más de 347 millones de personas con diabetes y se calcula que 1.5 millones fallecieron durante el 2012 a causa de esta enfermedad, siendo en los países de ingresos medios y bajos donde ocurre el 80% de estas muertes. Según proyecciones de la Organización Mundial de la Salud, la diabetes será la séptima causa de mortalidad en el 2030. Es por ello que hablaremos de los avances para la cura de esta enfermedad, cómo prevenir y sobre todo de lo que se está haciendo no solo en México, sino en el mundo para hacerle frente a esta epidemia. Uno de los países más avanzados en materia de diabetes es sin duda España, donde realizan una cirugía que cura la diabetes, a la cual yo personalmente me sometí hace un año. Veremos en qué consiste esta operación. Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Me da muchísimo gusto recibir en este programa al doctor Rubén Silva. Él es endocrinólogo especialista en diabetes y coordinador del programa de atención del paciente adulto con diabetes del Centro Especializado en Diabetes de la Ciudad de México. Hola doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien, muy contento de estar contigo esta noche. Doctor, hay muchos temas ciertamente relacionados con la diabetes y sobre todo el que nuestro público, las personas que habitan aquí en la Ciudad de México, puedan tener el conocimiento y la facilidad de poder accesar a este centro, porque además, sin lugar a dudas, esta enfermedad ha hecho un daño brutal. Ha hecho un daño brutal en la población. Cabe recordar que en México tenemos el segundo lugar a nivel mundial de obesos en el mundo, caray. Y claro, la diabetes y la obesidad son primas hermanas, ¿no? Falta de conciencia, indolencia, todo ello que va de la mano y que revienta la salud de los pacientes. Falta de sentido de responsabilidad ante esta enfermedad que no duele al principio, pero que las consecuencias, si no se cuidan, son verdaderamente brutales. Decía por ahí un médico especialista que la diabetes es como un carro que lo dejas a la intemperie y empieza a oxidarse todo por dentro hasta que termina por no servir. Sí, efectivamente, como bien lo dices, el problema de este tipo de enfermedad, al ser una enfermedad crónico-degenerativa, es una enfermedad que muy al principio, ¿no? Inclusive antes de presentarla, es un padecimiento que no genera mayor sintomatología. Las complicaciones se van presentando a lo largo del tiempo en la medida que el paciente no se controle. Y como tú bien dices, gran parte del problema es que los pacientes tienen un estilo de vida que predispuso a la aparición de la enfermedad y que perpetúa que ésta esté mal controlada. Exacto. Este estilo de vida inadecuado es producto de una pobre conciencia que muchas de las personas tienen acerca, pero también nosotros hemos detectado justamente ahí en el Centro de Diabetes de la Ciudad de México que también hay mucho desconocimiento. Hay muy poca información acerca de lo que es la enfermedad, de las consecuencias que puede traer y de que muchas de las veces con muy poquitas intervenciones, muchas de las veces situaciones que están a la mano de los pacientes, el paciente puede mejorar mucho el control de su glucosa. Yo creo que sí, es pobre conciencia de la enfermedad, pero también el gran problema es el desconocimiento. Actualmente hay todo un movimiento en la medicina que va a favor de precisamente esto que se llama alfabetización en diabetes. Eso es. Que va muy de la mano a el término de empoderamiento
en el cual la idea es propiciar que el paciente aprenda a cuidarse. Y de esta forma, propiciando el autocuidado, podemos solventar o atenuar la carga global de la enfermedad que genera en las personas, pero también en las familias, en las sociedades y en los presupuestos de los países. La verdad es que yo he escuchado a muchos médicos hablar sobre diabetes y por desgracia en la gran mayoría de las ocasiones utilizan términos tan complicados que ciertamente los pacientes no entienden. Es decir, no se ponen en el lugar del paciente que necesitas que te expliquen las cosas en bolitas y palitos, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que nos sucede a aquellas personas que hemos padecido, y mira con qué orgullo te lo digo, que hemos padecido de diabetes, yo afortunadamente, gracias a Dios y a las manos del doctor Carlos Ballesta, desde hace un año no utilizo un solo medicamento para la diabetes, ni mucho menos. Los niveles de mi glucosa están perfectamente normales. Una de las cosas que uno empieza a tener, bueno, por supuesto, primero síntomas, ¿no? Te dan más ganas de hacer pipí, te sientes muy cansado, por lo menos eso fue lo que a mí me pasaba, ¿no? Y luego tenía algunos episodios de hipoglucemia, que empiezas a sentirte nervioso, mareado, con una ansiedad por comer lo que sea. Este tipo de eventos de hipoglucemia hay que decírselos a los pacientes con toda la claridad y contundencia. De un coma diabético lo pueden sacar seguramente, pero de un episodio de hipoglucemia es todavía más difícil, doctor. Explícales, por favor. Sí, efectivamente, el manejo de la enfermedad requiere que el paciente conozca y tenga muchos datos, mucha información. El problema que hemos detectado es que muchas de las veces los pacientes no saben lo que es estar bien controlado, detectar algunos problemas de forma oportuna, algunas complicaciones. Y justamente en el centro nosotros hemos detectado que más del 80% de nuestros pacientes no saben detectar síntomas de hipoglucemia, es decir, síntomas de... Cuando te baja la glucosa. Exacto, por tener la glucosa en la sangre baja. Sí, que lo normal, pues generalmente es entre 80 y 120, pues más o menos parecido a la presión, ¿no? Sí, sí. Cuando el paciente empieza a tener cifras por abajo de los 80 miligramos sobre decilitro, es muy probable que empiece a sentir ciertos síntomas de la hipoglucemia, como pueden ser visión borrosa, el pensamiento un poquito nublado, mareo. Son síntomas asociados a la hipoglucemia que el paciente debe de aprender a reconocer. Y mucha ansiedad, ¿doctor? Sí, nerviosismo, ansiedad. Una ansiedad que dices, lo que me pongan enfrente me lo como. Sí. No me importa, sea lo que sea, pero es de veras desesperante, no te puedes imaginar. Y el paciente debe aprender a reconocerla, a identificarla, pero también a cómo resolverla. Ahora, lo mejor que se puede hacer, salvo tu mejor opinión, yo te doy mi experiencia, ¿no?, de lo que yo viví durante 8 años, es tener siempre en la bolsa, en la mano, el glucómetro. Un piquetito en el dedo para checar cómo están mis niveles de glucosa es lo mejor que podemos hacer y no andar adivinando. O sea, cómprense ustedes su glucómetro. Hay muchos glucómetros que están a precios accesibles. Lo que sí es caro son las tiras reactivas, eso sí. Pero pues estamos hablando de la salud y muchas veces tiramos el dinero en cosas que no valen la pena. Nos lo gastamos a lo tonto cuando lo principal debe ser nuestra salud. En España, efectivamente, comentaba, y vamos a ver en un momento más este video, me operaron hace un año, me hicieron esta cirugía que se llama bypass metabólico, estando yo en mi peso. Esto no se hace todavía en México y tampoco se hace todavía en Estados Unidos, se está haciendo en España. ¿Por qué en México no se ha aterrizado este tipo de cirugías cuando le cambiaría radicalmente la vida a todos los pacientes de México, pero adicionalmente le ahorraría cualquier cantidad de dinero al gobierno, porque los pacientes con diabetes cuestan muchísimo dinero, doctor? Sí, yo creo que la cirugía bariátrica es una excelente forma de abordar el problema. Aquí la cuestión es que quizás no todos los pacientes sean candidatos como tal a recibir esta estrategia. No, eso me queda muy claro, pero hay otros que sí. Sí, entonces, hay otros que a sí. Los que sí, ¿por qué no les hacen esa cirugía? Yo creo que en la medicina estamos todavía
a la expectativa que seguramente se va a generar en los próximos años de tener más datos duros, una mayor evidencia, una mayor cantidad de pacientes que en el mundo hayan sido tratados de esta forma y en la cual podamos evaluar efectivamente con certeza cuáles fueron los beneficios de este tipo de intervención. Eso y hacer es. un análisis más completo, con mejores datos científicos que nos puedan asegurar que efectivamente a todas luces es una estrategia de control de la enfermedad adecuada. Bueno, pues yo te voy a decir una cosa, vamos a ver a continuación en donde precisamente el doctor Ballesta se compromete de manera pública a que él está dispuesto a venir o a que le manden a los médicos especialistas para enseñarles esta técnica de manera totalmente gratuita. Corre video. Pues nos encontramos ya en el día 10 posterior a la cirugía que me hizo el favor el doctor Carlos Ballesta de practicarme, y la verdad ha sido una experiencia en donde yo estoy verdaderamente sorprendida, doctor, porque después de esta cirugía yo estoy sorprendida de los niveles que estoy manejando ahora, porque hace un momentito antes de venir para acá al hospital, pues tengo 110. Normal. Es que esto es verdaderamente un milagro, doctor. Bueno, milagro no. Lo que es el resultado de la cirugía que se ha practicado. Entonces, Sí. El objetivo de la cirugía es que el páncreas, que aún funciona, sea suficiente para mantener una glicemia normal, o sea, un azúcar en sangre normal, que es lo que se ha conseguido. Contamos con usted, doctor. En mi colaboración lo que yo pueda, igual que he hecho con otros países de América, como es Argentina, como es Chile, Brasil, Uruguay, Perú, Paraguay, que es donde tengo muy buenos amigos, México, como he formado, cuenten ustedes que a mí no me importará desinteresadamente, sin cobrar nunca nada, ir y colaborar con lo que ustedes necesiten. Que Dios me lo bendiga. Gracias a ustedes. Pues aquí estoy un año después, gracias infinitas a Dios y a mi médico, en perfectas condiciones de salud, doctor. Qué bueno, me da mucho gusto, eres un ejemplo de que este tipo de estrategia fue bastante adecuada contigo y seguramente también en este proceso en el cual a ti te invitaron a participar, y es algo que deben de saber nuestros pacientes, deben también de entender, ¿no?, el público, que el paciente que es sometido a este tipo de intervención debe tener un seguimiento Sí, claro. a mediano y largo plazo, y que también debe de entender que debe de la modificación en el estilo de vida, aprender a comer en los horarios y en las cantidades adecuadas, forma parte de Porque de además, esta por estrategia, más ¿no? que quieras comer mucho, no puedes, no te cabe. Es decir, el estómago te queda tan pequeñito que las porciones que come uno son realmente mínimas. Come uno como pollito, ¿no? Cada 3 horas, como si fuera bebé, Sí. pero come uno lo que uno tiene que comer, ¿no? Porque ya te quedas acostumbrado a comer adecuadamente y en pequeñas porciones, y te sientes muy bien. Sí, sí, cada vez hay más evidencia que apoya que este tipo de intervención puede ser efectiva en una gran cantidad de pacientes. Sobre todo pensando justamente en lo que decías, que a mediano y largo plazo puede disolver esta posibilidad de la aparición de algunas complicaciones de la enfermedad, y sobre todo esta cuestión muy importante de la calidad de vida. Absolutamente. Y desde algún lugar de Europa, José Luis Belmar nos tiene una mujer en la historia. Clara, nacida en 1900 en Remedios, Panamá, fue la primera mujer panameña que obtuvo su licenciatura en Derecho en 1922, cuando la ley panameña
se impedía a las mujeres trabajar en el ámbito judicial y en cualquier campo donde trabajaban solo los hombres. Clara luchó tenazmente durante un par de años hasta que logró en 1924 que la Asamblea Legislativa de Panamá aprobase la Ley 55, que otorga a las mujeres el derecho al trabajo en el campo judicial. Su tesis de graduación, La mujer ante el derecho panameño, es uno de los primeros documentos en Panamá donde se tratan los derechos legales de las mujeres. La necesidad de organizar un movimiento feminista que favoreciera la participación de la mujer en la política condujeron a Clara y a otras líderes femeninas a la creación del Partido Feminista Nacional a fines de 1924. La suposición de que las mujeres no tenían injerencia alguna en la política fue resuelta cuando Clara fundó la Escuela de Cultura Femenina. Ahí, Clara y otras dieron clases en política, historia, educación cívica y otros temas que pudiesen representar una mejora del conocimiento de las mujeres en los ámbitos profesionales y sociales. Después de obtener su maestría en 1929 en Estados Unidos, Clara se dedicó a luchar por los derechos de las mujeres en diversas áreas, tales como familia, maternidad, derechos de los niños y derechos de las mujeres a participar en política, pero sobre todo los derechos del sufragio femenino. En 1946 jugó como candidato del Partido Renovador para el cargo de vicepresidente de Panamá. Cuando el Tribunal para Menores fue creado en 1951, Clara fue nombrada juez de este. Su solidaridad y empatía la colocaron siempre por delante de todos. Clara González muere en 1990, después de una larga y exitosa trayectoria en la ciudad de Panamá, y será recordada siempre como una verdadera panameña. Desde Europa, José Luis Belmar presentó para Frente a Frente a una mujer en la historia, Clara González. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Te agradezco muchísimo. Un gusto, como siempre, Lolita. Muchísimas gracias. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.